Si querés saber a detalle cómo funciona el sistema de repetición de partidas propias de tus amigos, de los mejores jugadores del mundo, e incluso el sistema que tiene Total War Arena para reproducir y ver partidas en vivo sin importarte dónde sean, quédate en este video porque te voy a explicar paso a paso cómo lo puedes hacer. Y es más, te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te voy a enseñar un método para poder ver las partidas de los mejores jugadores del mundo en campeonatos mundiales internacionales y así aprender sus estrategias. Bienvenidos mis espartanos, así es, les traigo toda la información relativa a lo que concierne repetición de partidas, partidas en vivo, las partidas de los mejores jugadores del mundo, cómo sintonizarlas, cómo aprender la interfaz de esa sintonización de partidas para tener no solamente las estrategias que llevan a cabo, sino también unas tomas muy épicas de las partidas que jugamos, tanto que jugaron ustedes como sus amigos o quien sea. Y vamos a ir paso a paso. Primero vamos por dónde tenemos que ir. Tenemos que ingresar al juego como lo hacemos normalmente, ya que esta es una función del juego, pero que usualmente es pasada por alto, es desapercibida porque no se entiende muy bien cómo funciona. Así que lo vamos a explicar paso por paso. Primero vamos a ir a la parte de repeticiones. Y vamos a ver que tenemos dos llavecitas acá pequeñas, bastante chiquititas para lo que es la interfaz, pero bueno, vamos a explicar de qué trata cada una. La del lado izquierdo se refiere a partidas en vivo, mientras que el lado derecho, History, se refiere al historial de partidas. Y vamos a explicarlo de a una. Primero vamos con las partidas en vivo. Bien, con las partidas en vivo tenemos básicamente dos secciones, Top Games y Friends. Bien, con Top Games todo lo que abarca a esta sección de partidas en vivo es eso, streaming de partidas que están ocurriendo en este momento en Total War Arena. Y por lo que podemos ver acá, tenemos en detalle quiénes están participando, si son bots, si son jugadores reales, y podemos simplemente darle clic al botón de play y reproducirlas. Ni siquiera es reproducirlas, es ver la partida en vivo. Por lo tanto, al darle al botón de play, que en este momento no lo voy a hacer, voy a dejar que lo prueben ustedes para poder sintonizar la partida desde su origen hasta su final. Yo les recomiendo que vayan, si quieren ver una partida en vivo, busquen principalmente aquellas que tengan más jugadores del tipo real, que no sean bots o que sean computadoras de la IA, sino jugadores reales, como por ejemplo esta partida, donde van a poder aprender muchas mejores estrategias, obviamente. Bien, habiendo analizado todo esto de Top Games, vamos a ir a Friends. En Friends, en esta ventana, en este momento no aparece ninguna, pero si ustedes de repente tienen en lo que es su grupo de determinados amigos, de los que tienen obviamente agregados, que jugando partidas en este momento, simplemente tienen que ir a esta sección de acá y van a encontrar su partida acá para poder sintonizarla y ver la partida que está jugando su amigo o compañero. Así que esa es una funcionalidad muy buena. Bien, habiendo analizado lo que son las partidas en vivo, vamos a pasar ahora a lo que es History, lo que es el historial. Para esto tenemos 4 secciones. Bien, partidas propias, de amigos, favoritas y búsqueda. Vamos a explicar cómo funciona cada una. Estas partidas propias, obviamente es bastante obvio lo que nos dice, son las partidas que fuimos jugando nosotros a lo largo de toda nuestra historia. Todas estas quedan guardadas en el sistema del juego, por lo tanto es muy importante no borrar archivos dentro del juego, ya que podrían borrar las partidas y eso no sería para nada útil. Acá podemos sintonizar, ver de nuevo las partidas que jugamos, las estrategias que llevamos a cabo, si ganamos o perdimos. Yo usualmente casi siempre recomiendo ver las partidas que son derrotas, ya que la frase cliché pero muy cierta es: aprendes mucho más de tus derrotas que de tus victorias. Y es así, ustedes sintonizando sus propias derrotas van a poder ver en qué cosas se equivocaron, qué cosas se hicieron bien, qué cosas pueden mejorar, qué estrategias pueden cambiar, qué unidades podrían mejorar. Entonces de esa manera van a poder analizar todos sus modos de juego y así mejorarlo poco a poco. Vamos entonces con la segunda opción, Friends. Lo que tenemos acá es básicamente una pestaña donde nosotros podemos elegir de nuestros amigos agregados al que queremos. Y en base al amigo que elegimos, vamos a ver todo su historial de partidas para poder sintonizarlas. Este es su historial de partidas, no está jugando esta partida en vivo, sino que son partidas que ya jugaron anteriormente. Por lo tanto, podemos simplemente hacer clic y vamos a ver
el tier de tropas que utilizaron, el tipo de tropas, los resultados obtenidos, cuántos jugadores habían, si estos jugadores eran bots o eran jugadores reales. Vas a tener toda la información que necesites. Obviamente, para diferenciarlos, al igual que en la pestaña anterior, color azul de la pantalla significa victoria, color rojo significa derrota. Vamos con un detalle importante para poder explicar la tercera de las pestañas de este sistema. Ven acá que tenemos un corazón. Básicamente este pequeño corazón lo que nos dice es que podemos establecer esta partida, por ejemplo esta, como favorito. Bien, podemos establecer todas las partidas de favoritos que queramos, porque nos gustó muchísimo la estrategia y la queremos aplicar, pero no queremos olvidarla, no queremos perdernos esa partida, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de los métodos de guardar partida. Ahora les voy a explicar el segundo, pero este es el primero y es el más sencillo a mi modo de verlo. Esto va a hacer que nos aparezcan las partidas que marcamos como favoritos, que nos aparezcan en esta tercera pestaña, donde vamos a poder encontrar todas las partidas que elegimos como favoritos, sean nuestras o sean de quien sea, sin ningún tipo de problema, de una manera muy ordenada. Pero supongamos que no querés usar el sistema de favoritos y que querés usar el segundo sistema de búsqueda. Eso nos remite a la última pestaña de este sistema, que es Search, búsqueda, y nos dice Search Battle ID. ¿Ok? Identificación de la batalla. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Bueno, básicamente tenemos que ir a cualquier partida, por ejemplo, una de las mías. Y vamos a ver que acá aparece toda una sección de números y letras que no se entiende absolutamente nada, y es la idea porque en realidad es un código de identificación de un archivo. Ese es el archivo de la batalla. Pero lo que está muy bueno es que Total War Arena nos da esta funcionalidad que dice Copy to Clipboard. Este botoncito de aquí abajo que estoy señalando, básicamente lo que va a hacer es que si ustedes le dan clic, ahí está, ya está copiado a su escritorio el código. Bien, entonces ahí lo que tienen que hacer es ir a Search de vuelta, van aquí, apretan Control P de pegar y les va a aparecer ya el código que acabamos de copiar para poder buscarlo. Apretamos el botón de buscar y nos aparece la partida que estábamos buscando. Esto está muy bueno por si de repente tenés a un conocido o alguien que no te puede pasar el archivo de batalla de partida y lo que querés hacer es encontrar la partida, querés ver cómo jugó tu amigo que no te puede pasar su partida u otra persona random o lo que sea, o encontraste una partida en los foros de Total War que querés jugar pero no tenés el archivo. Básicamente copias este código, lo pegás y le das a reproducir. Pequeña nota entre paréntesis, mis espartanos. Cuando ustedes le van a dar a reproducir, esto es muy importante. Si de repente les salta un error cuando quieren reproducir una partida, puede ser que esa partida se haya grabado o se haya sintonizado con una versión anterior del juego. Si esto pasa, no les va a dejar reproducir la partida. Les recomiendo que busquen otra, porque cuando el juego recibe actualizaciones, por más pequeñas que sean, se anulan toda la posibilidad de reproducción de partidas previas a la misma. Por lo tanto, traten de ver partidas actualizadas, partidas más actuales. Y obviamente otro pequeño dato es que las partidas que ustedes busquen en la zona de History, en la ventana de History, van a cargar muchísimo más rápido que una partida que ustedes carguen en Top Games, en partidas en vivo. Por lógicas razones, las otras partidas ya están terminadas, ya están en la base de datos, y estas partidas están ocurriendo en este mismo momento. Bien, ahora, lo que estaban esperando, el último dato, el último truco para poder ver las partidas de los mejores jugadores del mundo, aprender sus estrategias, saber cómo juegan, qué unidades utilizan, y aparte poder espectar unas partidas increíbles con unidades de tier 8, 9, 10, que son las más vistosas, las más poderosas y las que yo sé que todos ustedes están luchando día tras día consiguiendo experiencia para conseguir. Así que vamos a ir con ese último dato. Para eso tenemos que hacer un pequeño cambio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es cerrar el Total War Arena. Bien, perfecto. Vamos a agarrar, bueno, vamos a ir para acá y vamos a salir al escritorio. Una vez que hayamos salido al escritorio, lo que tenemos que hacer básicamente es esto. Si están en nuestro grupo de Discord, que básicamente es este, que si no están se los recomiendo, que es Espartano Total War Arena. Si no están unidos, les recomiendo que lo hagan. El link se los voy a dejar justo abajo en la descripción. En la primera fila les voy a dejar el link y mismo también en el comentario fijado para que puedan unirse. ¿Por qué? Porque acá lo que van a poder encontrar
básicamente son los archivos que enviamos sobre las partidas de los mejores jugadores del mundo. Por ejemplo, supongamos que recibimos una partida, por ejemplo esta, que es una partida de un torneo internacional mundial de Total War Arena, de los mejores jugadores del mundo. Básicamente lo que tienen que hacer es descargar el archivo, que se descarga súper rápido. No lo voy a mostrar, acá tenemos dos, yo porque tengo este guardado para la muestra. Vamos a usar este que le puse repetición para reconocerlo un poquito mejor. Y les voy a explicar cómo tienen que hacer para poder reproducir este archivo como si fuera una partida expectada de las que venimos viendo recién. Lo que tenemos que hacer con este pequeño archivo, esperen que voy a cerrar el Discord, es básicamente esto. Una vez que tienen identificado el archivo, que es un archivo de tipo .total war play, perfecto, vamos a ir a una carpeta específica donde tenemos instalado el juego, instalado el Total War Arena, pero no a la carpeta donde usualmente ustedes piensan. Es decir, buscar el archivo de Total War Arena y poner abrir ubicación del archivo no va a servir. La ruta que ustedes tienen que seguir es básicamente esta. Tienen que ir a este equipo, disco local, en este caso es F, pero con ustedes seguramente es disco local C donde lo instalaron, o donde hayan instalado el juego, y tienen que encontrar la carpeta BAO Game Download. Esa es la carpeta que tienen que encontrar. ¿Van a encontrar otra carpeta de BAO Game? No, esa no, es esta. Luego van a Games y luego van a Total War Arena. Perfecto, una vez que están en esta carpeta, lo único que tienen que hacer básicamente es este archivo de la repetición de la partida, tienen que copiarlo. Vamos a hacerlo más lento. Copiamos y lo pegamos aquí dentro suelto. Perfecto, está copiado, está pegado, súper sencillo. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer ahora básicamente es esto. Una vez que el archivo ya está dentro de la carpeta de Total War, cerramos este. Y lo que tenemos que hacer ahora es arrastrar este archivo que metimos en la carpeta de Total War al archivo arena.exe. Hasta este archivo. Básicamente lo arrastramos y le damos clic. Perfecto. Y nos va a abrir el juego automáticamente como lo están viendo ahora. Esto es lo importante. Ven, ya está cargando la partida. Como ven, aquí abajo dice replay, por lo tanto es la repetición de la partida. Y en este caso se trata de una partida de los mejores jugadores del mundo en un torneo internacional de Total War Arena, donde podemos ver a los diferentes jugadores que participaron y que obviamente voy a traer muchas partidas de este tipo al canal. En este en específico la vamos a castear en el próximo video, así que te recomiendo que te suscribas para que estés al tanto apenas lo suba. Bien, pero todavía tenemos un dato más. ¿Cómo se utiliza esta interfaz de repetición? Es muy sencillo. Como vemos acá arriba tenemos la opción de pausar o darle play por si queremos pausar y ver determinado momento en la partida y ver estas increíbles tomas, mismo también por si quieren hacer una foto. Pero supongamos que queremos hacer unas buenas tomas o queremos simplemente disfrutar este juego como si fuera una película de acción. Vamos a hacer esto. Lo único que tenemos que hacer, incluso si estamos en play, es darle a replay options, donde dice Show UI, que significa mostrar interfaz, le van a dar a el botón de Hide y les va a esconder la interfaz, lo que me parece una función totalmente fantástica para este juego. Van a poder ver el juego en su máximo esplendor sin interfaz. Obviamente no van a reconocer de qué equipo son los jugadores ni quién está usando, pero van a poder ver a estas increíbles unidades en combate básicamente sin ningún tipo de molestia, como si fuera una película. Y eso me parece súper vistoso, me parece fantástico. Así que habiendo mostrado eso, simplemente para salir de este módulo lo que tienen que hacer es ir aquí arriba de vuelta, Replay Options, para Show User Interface, Show. Bien, habiendo mostrado eso, vamos a mostrar las siguientes funciones. Tenemos la función de acelerar el tiempo de la partida. Como ven, podemos poner esta velocidad de más 5, lo cual yo no recomiendo, a menos que quieran adelantar una parte de la partida que no les esté gustando mucho. Y básicamente lo que tenemos es que podemos adelantar el tiempo de la partida hasta el punto que queramos. Por lo tanto, si vamos a este punto, el juego va a adelantar a máxima velocidad hasta llegar a ese punto a velocidad de 10. Eso si queremos adelantar muy rápido la partida. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo en 1. Vamos a ver las siguientes opciones que tenemos en lo que es esta repetición de partida. Como vemos, tenemos todas las estadísticas sobre quién va ganando, quién va perdiendo, obviamente los puntos normales. Tenemos también los puntos de captura. Tenemos la información de lo general del jugador este que estamos sintonizando, que es quien grabó la partida.
Y tenemos las estadísticas, todo lo normal, como si nosotros estuviéramos jugando. ¿Qué más tenemos en esta Replay Options? Tenemos la cámara de arena a clásica, un cambio de cámara de arena a clásica. No hay realmente mucho cambio con esto, simplemente implica si la cámara gira en un punto focal o no. Después la tercera opción tenemos sobre la niebla de guerra. Podemos elegir si queremos que la niebla de guerra que vemos sea la del equipo 1, la del equipo 2 o directamente sacar toda la niebla de guerra del mapa, poder ver todo el mapa sin niebla de guerra. Eso está muy útil. Por último, ¿cuál es la última función que tenemos? El player switching, poder cambiar de jugador enable, disable. Perfecto, una vez que hayamos visto todo esto, que voy a dejar la toma aquí en high, perfecto. Esta partida de Elite tiene tantas estrategias, tantas tropas súper poderosas de tiers muy altos que la voy a sintonizar obviamente y la voy a castear en el canal. Así que suscríbete al canal si no lo estabas, dale like al video si te gustó, si te sirvió toda esta información. Traté de hacerlo lo más reducido posible. Sé que se hizo un video largo, así que te agradezco muchísimo si te quedaste hasta el final del video. Y déjame en los comentarios si conocías estas funciones, si vas a empezar a usarlas y si querés que empiece a castear las partidas de los mejores jugadores del mundo. No te olvides de unirte al Discord también para poder recibir estas partidas, sintonizarlas por tu propia cuenta, poder verlas por tu cuenta y a la vez también analizar sus estrategias con más detalle, que lo vas a poder hacer obviamente mucho mejor. Así que sin más espartano, nos vemos en el próximo video.